Hola, Moni. Hola, Hola, Isabel. Ale, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Isis? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oigan, pues con la novedad de que ya tenemos la nueva ley y de que vienen cuestiones muy interesantes. Y me gustaría platicar con ustedes sobre la justicia restaurativa, que es un tema súper importante, es un tema que creo que tiene mucha relevancia a nivel social, a nivel pues restaurativo, como la palabra lo dice. Y pues, ¿qué es lo que piensan ustedes sobre esta situación? ¿Cómo ven que se incorpora? Bueno, yo creo que es un tema sumamente importante, ya que en nuestra sociedad muchos de los conflictos se pueden dar la reparación del daño de manera integral, no nada más monetaria, sino incluso con cambios de conducta en las personas para la no repetición de la misma conducta. Entonces es sumamente importante, partiendo de que el núcleo principal de toda comunidad es la familia. Y de ahí parten muchos de los conflictos que posteriormente afectan a toda una sociedad. Entonces, si se puede atender ese núcleo que es tan importante en nuestra sociedad, muchos de los problemas sociales en un futuro ya podrán incluso atenderse de una mejor manera o incluso habrán desaparecido. Desde esa atención integral. Entonces, la justicia restaurativa justamente abarca no nada más al individuo, no nada más a dos individuos en conflicto, sino abarca a toda una sociedad, a toda una comunidad. Apostando por la famosa cultura de paz, ¿no? Es correcto. Apostando por cultura de paz, ¿cómo ves, Ale? Sí, definitivamente uno de los aciertos más afortunados que podemos tener en esta Ley General de Mecanismos Alternativos es el tema de justicia restaurativa. Totalmente de acuerdo, ya que efectivamente tenemos que aprender y tenemos que estar especializados los facilitadores para poder abordar estos temas, para poder ampliar nuestro enfoque de resolución de conflictos de una forma, de una manera restaurativa. El poder entender el daño, los daños que se causan dentro de las violencias en la familia, el poder entender el cómo es posible reparar esos daños. Habíamos estado acostumbradas como facilitadores y como integrantes de justicia al tema de justicia restaurativa en materia penal. Pero definitivamente esto que ahora lo podamos ver y lo podamos tener ya plasmado en una ley, es muy, muy favorable, ya que no nada más vamos a abordar los temas del daño en una materia penal, ¿no? En una materia cuando ya se cometió un delito, cuando ya se tiene a una persona sentenciada, sino que también lo podemos abordar desde un tema preventivo. Desde un tema preventivo como lo es la familia, como lo es ese núcleo, como comentaba Moni, tan importante y que si de verdad queremos cambiar un paradigma y poder entender el paradigma de justicia restaurativa, yo creo que el tema de familia es el tema primordial, el tema desde donde nos va a permitir también como facilitadores poder crear esos espacios seguros, atender las necesidades desde un primer momento, como lo es la familia, atender a nuestras infancias, atender a todas estas personas que sienten ese daño, que han sufrido ese daño, y lo podemos abordar de esta forma tan preventiva, ¿no? Tan primordial como lo es la familia. Entonces, pues definitivamente yo creo que es algo muy, muy bueno. Yo sí, de verdad creo y estoy convencida de que estos procesos vamos a llevarlos a cabo, obviamente, pues ya en varias instancias, como lo es aquí en nuestro Poder Judicial del Estado de Michoacán. Hemos sido capacitados ya en estos temas. Considero que estamos ya preparadas, estamos ya listos para atender estos temas. Y bueno, definitivamente algo que sí me gustaría resaltar es el tema de la certificación, porque es importante también el poder certificarnos en tema de procesos de justicia restaurativa. Sí, bien nos dices, Ale, Moni, pues experiencia hay en justicia restaurativa en materia penal, que ya lo hemos llevado a cabo por muchísimos años. Y es un resultado que, bueno, yo me encuentro con las personas que hemos atendido en justicia restaurativa y ellos mismos lo señalan como es un proceso mágico.
porque hay una transformación total, no nada más del individuo, sino de la familia, la comunidad, los que están rodeados. Y eso en materia penal, como dice Sale, que está ya una persona sentenciada, que ya hay una persona que ha cometido un daño, y aún así pues existe esa transformación humana de esta persona, ¿no? Y ahora imagínense en materia familiar, pues qué importante es, ¿no? Porque es el núcleo social, como bien lo decía Moni, y en el núcleo social pues se va a llevar a cabo esta transformación desde el seno de la familia, para que pues posibles daños o daños que se han hecho puedan ser reparados, pero aún más buscando la prevención para que esos daños puedan ser concientizados y no cometerlos más en este sentido. Entonces creo que es algo sumamente importante, y como pues estamos platicando, pues es una cuestión de que ya estamos nosotras certificadas en materia de justicia restaurativa penal, pero ahora la emoción que viene, que ahora vamos a entrar a la materia familiar, que personalmente sí me representa un reto enorme, porque vamos a tener niños, vamos a tener mujeres, hombres, todo tipo de grupos vulnerables que atender, y eso es algo muy padre, porque sí esta transformación se vive en estos procesos. Pero ¿qué procesos son los que podemos más integrar? Porque estamos acostumbrados, bueno, quienes hacemos justicia restaurativa, a hacer círculos restaurativos, que así los llaman, ¿no? Juntas restaurativas. Pero hay otros procesos que también son restaurativos, que no nada más son las juntas restaurativas. Fíjate que en este punto me gustaría resaltar que tanto el código y más lo maneja la ley general, es esta justicia terapéutica, que es el acompañamiento a las partes de manera individualizada. La ley nos permite justamente ir preparando a las personas para tener las sesiones en conjunto. Aquí también en esta ley, y tanto también en el código lo maneja un poco, es inclusivo, es decir, todas las personas que tengan algo que ver en este conflicto pueden participar. Y por supuesto que eso nos abre un panorama mucho más amplio. Sí necesitamos los facilitadores justamente esta especialización, porque no es lo mismo una mediación simple entre dos personas que tienen un conflicto que una justicia restaurativa donde se involucran niños, abuelos, padres, incluso maestros de escuela, o bien personas de la misma comunidad que tengan que ver algo con el conflicto. Incluso en esta ley también viene como jueces, ministerios públicos, Defensoría de Derechos de Niños y Adolescentes, entran a la participación de estos círculos que se les llama, aquí viene la palabra, círculos de sentencia, y donde el facilitador tiene una participación mucho más activa en estos círculos de sentencia. Moni, me llama la atención ahorita, tú eres de profesión psicóloga, y esta cuestión de la justicia terapéutica, que creo que a mí me llamó mucho la atención desde que la vi plasmada en la ley, porque creo que es algo muy integral, que es algo de lo que estamos, bueno, en la práctica lo que hemos estado viendo, hacemos muy bonito el proceso de justicia restaurativa, con excelentes resultados, pero después, ¿qué pasa? O sea, se queda ahí, en una intención de hacer las cosas, en una intención de cambio, pero no hay un seguimiento. ¿Tiene que ver algo esto de la justicia terapéutica con este seguimiento, por así decirlo, que se pueda dar? Sí. La justicia terapéutica viene con el acompañamiento inicial de cada una de las partes, la preparación de cada una de las partes en este proceso restaurativo, y posteriormente a que se concluya con un acuerdo, puede venir un seguimiento para saber qué ha pasado después de ese acuerdo. Entonces, en este acompañamiento tiene que ser un acompañamiento especial, empático, sensible, asertivo, y que efectivamente se tiene que tener los conocimientos para crear el ambiente necesario para que el convenio
se siga cumpliendo por mucho tiempo. Entonces, el acompañamiento no es soltar a las personas y decir, bueno, hasta aquí llegó mi trabajo, adiós, sino involucrarse también involucrarse, exactamente, acercar a otros especialistas que puedan ayudar en ese seguimiento, en ese acompañamiento también, ¿sí? Impulsar y motivar a las personas para que continúen con ese cumplimiento de esos acuerdos que ellos realicen y poco a poco irlos dejando, pero poco a poco en la medida en la que uno como en el seguimiento vaya evaluando el poderlos soltar. ¿Cómo ves, Ale? Muy interesante. Interesante, ¿no? Muy interesante. ¿Cómo ves esta parte? Muy interesante. Definitivamente, dentro de los modelos, pues está muy acertado el tema de justicia terapéutica, como bien ya lo explicó Moni, pero también dentro de otros modelos, pues podemos encontrar estos modelos tanto individualizados para tratar con una parte de la familia, también como los procesos ya en conjunto, ¿no? Como son estos procesos ya de la junta restaurativa, lo que bien comentaban las sentencias, de los círculos de sentencia, que ahora ya todas y todos tenemos que involucrarnos a esos círculos de sentencia, que ya hay antecedentes dentro de algún estado de aquí de la República y que no dudo ni tantito de que se puedan ir implementando cada vez más círculos de sentencia. Que los círculos, bueno, sabemos, pero a lo mejor quien no sabe de qué son los círculos, pues es involucrar, ¿no? No nada más es dejarlo, como bien decían, entre las personas que están teniendo esa conflictiva, sino que también se puede hacer una construcción social dentro del núcleo social en el que vive y a veces más allá, ¿no? Es decir, se puede estar abonando a la pacificación de la sociedad con este método. Así es, y sí, definitivamente justicia restaurativa se puede implementar no nada más en materia penal, familiar, sino en cualquier área, en cualquier ámbito donde se haya producido un daño y que se tenga que reparar ese daño. Esa es una de las primordiales objetivos de justicia restaurativa, que podamos reparar, que se pueda reparar el daño, que se pueda, cómo se puede prevenir para que ese daño o esas acciones no se vuelvan a repetir. Y también el tema de la responsabilidad, que es muy importante, el tema de hablar de temas de responsabilidad, el tema de cómo me voy a hacer responsable de esas acciones, de esas decisiones de cometer una acción, de lastimar o dañar a alguien más, cómo lo voy a reparar. Entonces, en cualquier ámbito, en cualquier tema donde se produzca un daño, es factible o es susceptible de aplicar procesos de justicia restaurativa. Y se involucra a todos. A todos los miembros de la sociedad, de chiquititos hasta muy personas mayores. Entonces eso es lo interesante, ¿no? Que es en todos los sentidos. Algo también que llama mucho la atención es cómo van a involucrarse las autoridades en este quehacer, es decir, jueces, decías tú, ministerios públicos. ¿Cuál va a ser la función de cada uno de ellos dentro de este tipo de procesos? Porque creo que es un proceso que llama la atención porque estamos acostumbrados socialmente a nada más que exista el juzgador y dime qué hacer, ¿no? O sea, tú me dices qué hacer y yo lo hago. Y si no lo hago hay una sanción. Entonces, pero ¿cuál va a ser el nivel que van a tener ellos de involucrarse? ¿Cómo quedó en la ley? Porque sabemos, bueno, en materia penal, que ya lo hemos estado haciendo, pues sí, hay, los jueces pues están ahí al pendiente. Son los que derivan los asuntos, son los que revisan de hasta dónde llega, qué alcances tiene, cómo va a ser una reparación del daño. Pero en materia familiar, que también ya viene en este código, ¿cuál va a ser su función? Porque entiendo también que la justicia restaurativa va encaminada a hacerse cargo de daños, pero esos daños no siempre representan un delito. Sí, no sé, se puede hacer un daño que no representa un delito, pero se está sintiendo ese daño. Entonces, a eso va encaminado la justicia restaurativa en materia familiar. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la función de esas autoridades? A ver. Bueno, primeramente yo considero que lo primero que tenemos que hacer es, primero, ya está la ley, ¿no? ya está marcada, ya tenemos en la ley, aunque definitivamente creo que desde antes, ¿verdad? Los facilitadores, pues hacíamos estas mediaciones con enfoque restaurativo, aunque no, en nuestra ley no estuviera todavía aún marcada. Ahorita es retomar, aprovechar que ya tenemos esta ley y en mi punto de vista,
considero que lo primero que tenemos que hacer es empezar la capacitación. O sea, primero se tiene que entender bien qué es justicia restaurativa, cuáles son sus modelos, cuáles son sus procesos, y empezar con un sentido de capacitar a toda aquella persona que vaya a atender estos casos, estos modelos, desde tanto de jueces, de todo este sistema, que podamos entender cuáles los beneficios, las bondades y los alcances de un tema de justicia restaurativa. Y una vez ya capacitados, ya en un entendido, podamos involucrarlos. Definitivamente nosotros hacemos, le llamamos el mapeo. Cuando nos llega un asunto, nosotros lo analizamos y hacemos un mapeo del conflicto, donde estratégicamente vamos marcando el plan de trabajo, el modelo que vamos a utilizar, y vamos marcando quiénes son los posibles que van a participar en una junta restaurativa, para prepararlos, para primero entrevistarlos, luego prepararlos y luego ya estar trabajando en conjunto, porque ese es un tema que involucra a mucha gente. Entonces, cuando hablamos de comunidad, hablamos de especialistas, hablamos de los facilitadores, facilitadoras, hablamos de jueces, de magistrados, magistradas. Entonces, sí debemos tener un compromiso de que aquí se está cambiando todo un paradigma. Es todo un paradigma que se está ya la cultura lo está incluyendo, en las escuelas ya están incluyendo estos temas de justicia restaurativa, las personas, las estudiantes lo entienden, ya es todo un movimiento. Justicia restaurativa ya se ha convertido en todo un movimiento social, y definitivamente sí tenemos primero que entender qué es justicia restaurativa, capacitarnos en ello, y las personas que invitan, involucran y hacen ese análisis, ese mapeo estratégico, pues son las mismas facilitadoras y facilitadores. Actualmente los jueces de verdad han tenido mucha apertura, ha tenido mucha aceptación. Ellos de verdad se han sentado con nosotros, hemos tenido ya un contacto más directo, un diálogo más directo, más cercano, donde podemos hablar y entender estos temas, y ellos aportan y abonan muy buenas propuestas, hay una integración, y eso es lo que a lo mejor queremos lograr, no a lo mejor, sino lo que debemos de lograr, integrarnos, involucrarnos para resolver de una mejor forma este daño, porque no nada más les afecta a la familia que estamos trabajando con ellos, sino nos afecta a todos y a todas que somos parte de la comunidad. Entonces sí debemos acercarnos más a los jueces. Los jueces de verdad tienen una visión muy grande, donde valoran estos procesos, valoran los resultados, hasta las mismas propuestas, y ellos también dan su punto de opinión, o su valoración, o su aprobación para que esto se logre. Sí, la humanización, ¿no?, de la justicia es precisamente ese cambio de paradigma, ese cambio de foco, de ver la justicia rígida verla hacia las necesidades sociales que realmente se tienen que estar atendiendo, y de qué manera hacerlo, porque pues evidentemente no ha funcionado muchas cosas. Hay muchas cosas muy buenas que han funcionado, pero hay otras cosas que había que modificar, y esta apertura que se está viendo, sí también me ha sorprendido mucho la forma en la que la sociedad en general ha aceptado estos mecanismos alternativos, y sobre todo la justicia restaurativa, que es algo muy novedoso en nuestra legislación, aunque ya tiene pues muchísimo, es ancestral estas prácticas restaurativas, pero pues justamente eso es lo que nos revierte a la humanización de la impartición de justicia, ¿no? Y pues en todos los ámbitos, comentabas en el ámbito educativo, hay muchas escuelas ya que están apostando a aplicar justicia restaurativa de diferentes formas. En propio Poder Judicial hemos tenido ya también prácticas restaurativas con el mismo personal de juzgado, mediante círculos de paz, que es otro modelo. Entonces ha habido una apertura muy grande en todo esto, ¿no crees, Moni? Es correcto. Mira, a mí me gustaría citar algo que Claudia Villavicencio maneja en su libro, Los ejes de la justicia restaurativa. Enfocado ella al ámbito familiar, pero que creo yo que es aplicable en todos los procesos de justicia restaurativa. Ella dice que hay 4 ejes primordiales para que la justicia restaurativa justamente surta el efecto esperado. Uno muy importante es el eje jurídico, donde entra códigos, leyes, jueces, magistrados y personas que justamente hagan este sustento jurídico que es necesario. La certeza. La certeza jurídica, efectivamente. Otro es el eje
psicoemocional, que es a través de un equipo multidisciplinario. Ahí entramos justamente los facilitadores y también otros especialistas que abonen a la solución del conflicto. El eje humano-social, que es la comunidad. ¿Sí? Ahí entran maestros, sacerdotes, médicos, no sé, otras personas dentro de la comunidad que abonen a la solución del conflicto. Y por supuesto el eje pedagógico, que es el aprendizaje del proceso restaurativo para llevarlo a la vida diaria. Entonces dice que si faltan alguno de estos ejes, por supuesto la justicia restaurativa no podría surtir el efecto esperado. Por eso es que todos los que tengan que ver con el conflicto tienen que participar de manera activa desde la función que realizan y desde cómo podría abonarse para la solución del conflicto. Pues qué bonito, ¿no? Que tengamos este tipo de procesos en el que todos vamos a involucrarnos, porque a veces nos individualizamos mucho nuestra vida diaria y nos olvidamos que somos parte de un sistema, y ese sistema pues es la sociedad en la que vivimos, y a veces decimos, bueno, no es mi problema, ¿no? O sea, si mientras no me afecte a mí, pues no es mi problema. Pero yo siempre digo, me gusta comparar esta parte como un boomerang. Si yo no hago nada, pues se me va a revertir esa parte que no hago, ¿sí? Pero si hago algo, si participo, seguramente se me va a revertir en algo positivo. Y es justamente lo que se hace en esto. Es una cuestión pues de madurez, yo lo llamo así, una madurez para hacerse cargo de las propias quehaceres que nos corresponden a cada quien. Si cada quien hace lo que le corresponde, pues todo va a marchar de manera muy adecuada, porque pues todos funcionamos por todos. Hay una máxima que decimos, tenemos aquí nosotros, ¿no? Que soy porque tú eres. Exactamente esa parte, pues sí, socialmente yo no soy nadie sino con mi sociedad, y mi sociedad no es nadie si no es conmigo. Entonces somos parte de un sistema completo. ¿No, chicas? Así es. Sí. Un gusto enorme. No sé si algo más tengamos que platicar. Bueno, es un tema, entiendo, súper amplio, que podemos llevarnos muchísimo tiempo en poderlo platicar, y vamos a tenerlo que hacer, porque es una cuestión que obligadamente, ya estando en una ley, vamos a tener que entrarle. Pero va a ser una parte obligada con mucho gusto, creo yo, porque es algo muy bonito. Los resultados que se den son resultados que no te puedes imaginar hasta que los vives, y que se tenga la oportunidad de que toda la sociedad en cualquiera de sus instancias pueda involucrarse en proceso de justicia restaurativa es enorme. El reto, ¿cuáles son los retos que ustedes ven? ¿Entre qué vamos a enfrentarnos como operadoras? Y las instituciones, ¿qué es lo que va a pasar? Las instituciones, otra parte, nos también pueden hacer esto, quienes se certifiquen de manera privada. Yo creo que todos de alguna manera vamos a ser partícipes de este cambio. Yo estoy muy contenta con estas nuevas adecuaciones, tanto al código como a la ley general, en donde ya se involucra una justicia restaurativa, porque yo creo que el Estado ya está atendiendo el problema ya desde un punto más profundo, que ya definitivamente lo que había ya no era suficiente para los conflictos actuales. Entonces yo estoy muy contenta, y esto se va a ir abriendo poco a poco para que incluso abogados que se dediquen a litigar puedan de alguna manera hasta especializarse en lo que es justicia restaurativa y justicia restaurativa familiar. Poco a poco creo que todos poniendo un grano de arena podemos crear una sociedad más pacífica, más resolutiva, más positiva. Responsable. Y responsable, claro. Ale. Bueno, yo sí quisiera abordar un poco en el tema, Isis. Ahorita comentaste algo muy, muy interesante, ¿no? De que si estos procesos lo van a tener o lo van a poder llevar también forma privada, ¿no? Todas las personas que se vayan a certificar de manera privada. Bueno, yo creo que aquí sí podríamos o tendríamos que aclarar algunos aspectos importantes. Si bien es cierto, justicia restaurativa es para todo ámbito,
donde se produce un daño, hay un ámbito muy especial y que sí lo tenemos que tener muy presente, que es el ámbito en materia familiar. Aquí en el ámbito materia familiar no debemos de dejar fuera que estamos tratando con niñas, niños, con nuestras infancias, que realmente son importantes. Entonces sí es un tema donde tenemos que procurar este derecho social, ¿no? Tenemos que tener muy, muy presente que a lo mejor por este momento no podrán hacerlo de manera privada, sino que sí se va a tener que privilegiar. No sé, a lo mejor en un futuro no lo sé, pero por lo pronto sí ahorita privilegiar ese cuidado en materia familiar, que sean personas certificadas, especializadas y que sí también tengan ese cuidado, ese enfoque, por lo que implica tener a nuestra responsabilidad este derecho de las infancias. Entonces yo creo que sí, aquí sí tendríamos que tener como ese cuidado de tratar de manera especial estos procesos, estos modelos. Y bueno, definitivamente en otros ámbitos, a lo mejor en el escolar, en el comunitario, en otros ámbitos, pues sí con un enfoque en familiar, restaurativo de estos procesos, pero sí en materia de temas de conflicto en materia familiar, sí tenerlo muy cuidado específicamente con personal especializado, como bien lo marca la ley. Entonces sí, a lo mejor sí tener ese parámetro, ¿no? Es decir, que tiene que haber una garantía, ¿no? De que para que pueda causar un efecto jurídico tiene que estar protegido por la institución que es la responsable justamente del cuidado de todos estos, sobre todo grupos vulnerables, como es la niñez, como es la familia, como son mujeres, grupos en desventaja. Y pues esa es responsabilidad del Poder Judicial, y entiendo yo que entonces por eso la justicia restaurativa por lo pronto para surtir efectos jurídicos va a tener que ser realizada por especialistas certificados públicos que puedan ejercer, que tengan la experiencia y que pueda tener una institución que esté detrás respaldando el quehacer y el trabajo de sus especialistas, para que pueda haber una garantía de seriedad en este tipo de procesos y que la población también pueda tener salvaguardar este tipo de derechos que le corresponden, ¿no? Entonces, pero no por ello se deja fuera la posibilidad que grupos puedan acceder a este tipo de procesos y que puedan llevarlos a cabo como manera preventiva, e incluso más allá de manera preventiva, incluso por una forma de educación, ¿no? Una forma de crecimiento y de cultura, una cultura diferente para enfrentar un conflicto. Entonces está muy interesante y pues los retos vienen, ¿no? Porque tenemos que tener espacios adecuados, tenemos que tener tiempos, tenemos que tener disposición. Entonces, capacitación, mucho y mucha certificación. Si no hay profesionalización, no hay certificación, no hay todo lo que se requiere para justamente llevar este trabajo, nos podremos quedar todavía a medias. Y este es un trabajo que, como bien lo manejó Ale, se tiene que dar una certificación especial, una atención especial. Y yo me iría todavía más allá de la profesionalización. No nos podemos quedar únicamente con esto que yo sé, sino tenemos que ampliar y conocer más sobre esto para poder ejercer un trabajo digno, eficiente, duradero. Que dé resultados. Y que dé resultados. Estar a la altura de la sociedad, ¿no? Sí, definitivamente justicia restaurativa es para todos y para todas. Muchas gracias, chicas, y pues seguimos analizando temas y un gusto platicar con ustedes. Igualmente. Gracias. Igualmente. Hasta luego.